No era un hombre de guerra sino de silencios profundos. En su mundo el discurso no era su reino, era en la serenidad y en la reflexión donde él gobernaba. Como un rey silencioso, observaba cómo se desenvolvía su entorno con un ojo crítico y un corazón endurecido por el tiempo. Su presencia era una sombra firme en la vida de aquellos que sin saberlo caminaban por el camino que él había trazado con minuciosa calma. Hay traiciones que resuenan con un eco más fuerte en el silencio que en los gritos. En medio de la celebración impulsiva y vacía de las personas que le rodeaban, el viento frío susurraba secretos de lealtad quebrantada. Mientras la luz caía de manera irregular sobre la escena de felicidad aparente, tantas eran las sombras que bailaban a su alrededor ocultando las fisuras. ¿Por qué un hombre así elegiría permanecer en el silencio? Aquellos que le rodeaban veían la tranquilidad de sus ojos y confundían la ausencia de palabras con la sumisión. Sin embargo, como la gélida luz nocturna que destapa los más oscuros secretos, su aparente quietud no era más que una estrategia calculada. En la cadencia de una escena ya vivida, su nuera celebró un gran ascenso. Las risas y el tintineo de copas se alzaban a llenar los espacios de la casa, que alguna vez fue su refugio y ahora era su prisión. Esa noche, ella se convirtió en la soberana de un reino construido sobre fragmentos de lo que él había dejado atrás, ignominiosamente relegándolo al rincón de una cocina enfriada, buscando en las sobras un ápice del respeto que le habían arrebatado. Ahora les pregunto, ¿alguna vez has sentido el filo de esa exclusión? El afilado cuchillo que corta no solo la carne, sino también el recuerdo de lo que alguna vez fue tuyo incuestionablemente. Esa chispa de desconsideración, aquella que encendió un fuego más profundo y oscuro que cualquier otro. Allí nació la pregunta, ¿por qué el silencio frente a la evidente invasión de su reino? Ella pensó que su silencio significaba rendición. Sin embargo, bajo esa máscara de calma disciplinada, su mente tejía planes con el hilo de la justicia fría y meticulosa. En lo más hondo de su ser, no era el rey derrotado, sino el estratega en espera. No era el hombre que soportaba pasivamente las embestidas de un mundo inconstante, sino aquel que calculaba cada movimiento, aguardando pacientemente el momento de golpear y reescribir la historia con su propio rotundo silencio. Tú también has sentido esa presión, la expectación de un desenlace inminente, mientras la vida prosigue ignorante de la tormenta, que crece silenciosa como un vendaval contenido. No, su silencio no era debilidad, era el arma que aguardaba el instante preciso para ser desenvainada, una daga afilada por los años de injusticia, acumulada por la marginación que se había cristalizado en fuerza inquebrantable. La reunión familiar despuntó un espectáculo de alegrías y felicitaciones vacías, todas sin embargo ignorantes de la figura fuerte y silenciosa, arropada en la penumbra de la soledad autoimpuesta. Un hombre grande en silencio, permitiendo que su tiempo llegara, mostrando en cada mirada una declaración helada. Ella pensó que mi silencio significaba rendición. La realidad es que ella nunca entendió mi estrategia. Quizás te encuentres en la misma encrucijada donde el orgullo se mide en actos silenciosos y la resiliencia se reza en susurros. No todos los hombres rotos permanecen en la derrota. Algunos, forjados en el crisol de la traición, encuentran en el silencio la herramienta más aguda de todas, esperando el día para reclamar con frialdad lo que es legítimamente suyo. En la penumbra de su habitación, la suegra reflexiona sobre su lugar en la familia. Ha pasado demasiado tiempo sintiéndose invisible como una sombra en su propio hogar. Recuerda las miradas de desaprobación sutil de su nuera, las veces que sus palabras fueron ignoradas, y las muchas ocasiones en que su presencia fue simplemente anulada. Esa última celebración donde no fue invitada a un banquete de risas y canciones, del cual solo participaron aquellos que la consideraban poco más que una figura de fondo, reafirmó todo el desdén acumulado a lo largo de los años. La indiferencia se tradujo en un dolor cálido, un recordatorio constante de su subestimado valor. Parece que con cada risa compartida a su espalda, con cada comentario trivial que la excluye, se cimenta un imaginario en el que ella no tiene cabida. Pero en esos momentos de soledad forzada, la tristeza no es el único impulso que la acompaña. También lo hace una determinación nueva, una fuerza interior que crece y le respira al oído, que es momento de levantarse, de declarar su existencia y su importancia con un acto indisputable de autonomía.
Al contemplar las obras de la fiesta, algo dentro de ella hace clic. Su existencia no puede ser medida por la atención que le dan, sino por lo que está dispuesta a tomar para sí misma. Los años de soportar y conceder de plegarse al deseo de diplomacia y paz familiar han encendido en ella el deseo de recuperar lo que es suyo. La decisión está tomada. El plan empieza a tomar forma como el susurro constante de un arroyo subterráneo que finalmente alcanza la superficie. Detrás de las puertas cerradas de su habitación, empieza a preparar lo que algún día verá la luz como la culminación de su perseverancia callada. Documentos que con el tiempo adquirieron polvo, se vuelven instrumentos afilados de su propósito. Títulos de propiedad, cuentas detalladas de su contribución financiera y registros de su dedicación son las piezas del rompecabezas que ella planea ensamblar en un cuadro de afirmación personal. Es en estos retazos de papel donde reside un testimonio de su lucha silenciosa, listo para ser desplegado ante el mundo. Mientras revisa los documentos, recuerda a su esposo fallecido y la fortaleza compartida que alguna vez definió su vida juntos. Cada hoja es un recordatorio del esfuerzo conjunto, un legado tangible que está decidida a honrar. Las exigencias del presente son muchas, pero su resolución de enfrentar este desafío no vacila. En la razón fría y clara del análisis, decide que su próximo movimiento no será impulsado por la ira ni el resentimiento. Su objetivo es la justicia, el reconocimiento y, sobre todo, la reivindicación. La ropa que cuidadosamente despliega sobre la cama huele al alivio de un nuevo comienzo. Es una limpieza que va más allá de lo físico. Es un acto simbólico de dejar atrás las expectativas no cumplidas y las heridas invisibles que, aunque no se ven, han dejado cicatrices en su corazón. La maleta abierta es más que un contenedor de telas y pertenencias. Para ella representa una jornada de autodescubrimiento, un paso hacia el abrazo completo de su poder personal. La anticipación de su partida se respira en cada rincón del hogar, y aunque la nostalgia del cambio es inevitable, la fortaleza de sus decisiones brilla en la sonrisa oculta que porta en sus labios. No hay marcha atrás en el camino que ella ha seleccionado. Con cada paso recupera las piezas de su identidad fragmentada, aquellas que había perdido entre las sombras de una vida complaciente. Y cuando la puerta finalmente se cierre tras de sí, el eco de sus acciones resonará como un recordatorio de que el silencio nunca significó sumisión, sino el preludio de un renacimiento. El enfrentamiento inicial es un momento de determinación silenciosa. La suegra, con la firmeza que solo años de experiencias acumuladas pueden conferir, se dirige directamente a la fuente profesional de la ley. El despacho del abogado, un espacio lleno de largas estanterías cubiertas de tomos legales, se convierte en el escenario de la redefinición de su derecho. El abogado, un hombre de mirada aguda y voz profunda, asiente ante la presentación de los documentos que ella cuidadosamente ha reunido. No hay una pizca de duda en su proceder. Cada firma en cada papel habla del control que ha reclamado sobre su vida y futuro. Aquí no es solo una mujer enfrentándose a la ley, es el eco de muchas voces femeninas que a lo largo de los siglos han luchado por un lugar y palabra en el hogar. El temblor inicial de nerviosismo cede lugar a la claridad mientras se definen los términos que aseguran su posición. La verdadera justicia no se grita, se establece pacientemente, se construye ladrillo a ladrillo. Aquí no hay fantasía de venganza dramática, solo la simple y contundente acción de reafirmar lo que es legítimamente suyo. El contable que revisa las cuentas, su bolígrafo crujiendo sobre el papel, también es un cómplice en esta operación metódica que asegura un futuro estable. Su asesoramiento es eco de un laboratorio clínico, cada cifra y decisión financiera, llenando lentamente un vacío que por años fue llenado con la incertidumbre. Es un paso hacia adelante, pero la verdadera prueba vendrá con el momento del descubrimiento. El hijo y la nuera, al cruzar el umbral de la casa ausente de su presencia habitual, sentirán por primera vez el peso de su propia desconsideración. La mesa que una vez fue testigo silenciosa de gestos de agradecimiento ausentes, ahora se convierte en un cristal para reflexionar sobre actos pasados. Los vacíos en las paredes retumban con discursos no pronunciados, ofreciendo un espacio sutil para el examen de conciencia. Y es en este momento, de absoluta ausencia, que las preguntas comienzan a formarse, convirtiéndose en un caleidoscopio de recuerdos,
cada uno girando en el ejes de su propia lente interna. Después de recibir la noticia, su hijo observa el espacio vacío con ojos que no solo buscan respuestas inmediatas, sino también reflejan las inseguridades que había relegado al fondo por comodidad. La comprensión es un proceso apagado al principio, impregna el ambiente lentamente, pero una vez que se establece, no hay vuelta atrás. Ahora deben enfrentarse a una nueva realidad, aquella donde el reconocimiento y la comprensión del profundo impacto de sus acciones pasadas será el preludio de cualquier tipo de redención. Mientras ese vértigo sigue su curso personal e inevitable, la suegra toma aliento en el trazado de su nuevo camino. En su corazón hay tanto amor como orgullo, sentimientos que el destino se encargará de colocar en el tapiz de sus decisiones futuras. La fuerza de cualquier individuo se mide mejor en esos momentos de mayor incertidumbre, y para ella, el caos personal se transforma en un telar donde cada hilo resuena con el tintineo de un nuevo amanecer, cada color reflejando el resplandor de las lecciones aprendidas. El poder no es una corona para lucir de manera ostentosa, es una llama que irradia desde el interior, iluminando el camino de unos pocos valientes que se niegan a aceptar lo inaceptable. Aquí radica el verdadero espíritu de la autonomía personal y el descubrimiento. En el tablero de la familia, cada movimiento se convierte en un manifiesto abierto reclamando el espacio que siempre debió haber sido suyo. Así el drama de la vida continúa desarrollándose en cada curva, cada rincón de la narrativa personal, mientras la trama de la historia se expande para dar cabida a nuevas posibilidades. Las paredes retumban mientras se preparan para recibir las voces que han comenzado un diálogo necesario hacia la reconciliación y el respeto. El camino hacia adelante está forjado en hierro alimentado por el fuego de la redención y la prueba innegable de que a pesar de los años de silencio y expectativas no cumplidas, el destino de uno está en las propias manos. La reconstrucción al final se convierte en el idioma más puro de todas las curaciones necesarias. La escena se abre con un eco del tiempo pasado mezclado con la realidad presente. Mientras la suegra guarda cuidadosamente cada prenda en su maleta, la mente se le llena de momentos compartidos con su difunto esposo, vivencias que ahora resuenan en cada rincón de su memoria como un canto lejano. La maleta es más que un simple objeto de traslado. Es un emblema de transformación. Cada artículo que guarda es un fragmento de su historia personal, un recordatorio tangible de quién fue y la fortaleza que ahora encuentra en su soledad. La imagen de su esposo aparece en su mente no como una sombra del dolor, sino como una luz de guía. Su amor perdura como un faro radiante marcando el camino hacia su esencia perdida en años de sacrificios y silencios impuestos. Esa maleta entonces simboliza una ruptura con el pasado lleno de expectativas ajenas. Cargando su vida en pequeños compartimentos, cada cierre de cremallera es un acto de empoderamiento silencioso pero feroz. El pasado con su esposo no es una cadena que la ata, sino un libro de lecciones aprendidas y fortaleza adquirida. La relación que compartieron era su ancla, y ahora su recuerdo alimenta la resolución de encontrar su propio camino iluminado con la promesa de un nuevo comienzo. Mientras embala sus tesoros, siente que cada artículo aportado a esa maleta es una piedra para su nueva fundación emocional, un renacimiento desde las cenizas del olvido familiar. Romper con los patrones antiguos, sobrevivir a la invisibilidad dolorosa que vivió dentro de su familia, es un acto de pura valentía. Está lista para caminar sola confiando en sus propias capacidades y sabiduría eterna. Frente a ello, el peso de la indiferencia y las decepciones quedan atrás, reemplazados por la determinación y la esperanza que surgen cada vez más dentro de ella misma. No es una despedida, sino una bienvenida a la mujer que siempre fue, pero que el tiempo y las circunstancias casi ofuscan. Cada paso que da hacia su nueva vida es un estruendo de la justicia emocional que tanto anheló. La transición no es solo física, sino profundamente interna. Está lista para reclamar su espacio en un mundo que ella misma define, donde sus decisiones ya no se ven socavadas por la dinámica familiar disfuncional. Ha tomado las riendas de su destino, un acto que viene acompañado de un respeto recién nacido por sí misma y por lo que ha vivido. El proceso de empacar no solo vacía la casa, sino que también limpia su corazón de antiguas cicatrices. Hay un aire de libertad que la rodea, cada elemento se convierte en parte de un ritual de sanación.
Despedirse del espacio que una vez compartió con personas que no siempre valoraron su existencia es liberador en el más puro sentido de la palabra. Así la maleta se llena no solo de ropa, sino de sueños reavivados y esperanzas renovadas. A medida que cierra la puerta una última vez, un sentido de realización la inunda. El pasado ya no tiene el poder de definirla. Su vida es un lienzo en blanco listo para ser pintado con colores que solo ella puede elegir. Esta transición marca no solo el final de un capítulo, sino el comienzo de una vida que ha escogido por sí misma, guiada por un coraje silencioso, pero inquebrantable. Con cada paso que se aleja, deja atrás un legado de resiliencia y reinvención, no solo para ella, sino para todas las mujeres a quienes inspirará con su historia de renacimiento personal. La suegra, con una dignidad recién adquirida y un propósito firme, se encuentra sentada en una sofisticada oficina legal. La luz del día se filtra a través de las persianas, iluminando los montones de papeles que descansan sobre el escritorio de caoba del abogado. Cada documento es una pieza de un rompecabezas mayor, un plan meticulosamente diseñado para proteger sus derechos patrimoniales y asegurarse de que sus decisiones sean respetadas independientemente de los lazos familiares que puedan intentar desbaratarlas. A medida que el abogado detalla los pasos que deben seguirse, ella siente que una parte de sí misma se conecta con una energía interna que había estado dormida durante demasiado tiempo. No hay rastro de las inseguridades que solían atormentarla cuando se enfrentaba a discusiones familiares, ni de la sensación de invisibilidad que la rodeaba cuando intentaba alzar su voz entre el bullicio de un hogar que no siempre la consideraba. En este entorno neutral, ella es vista y escuchada no solo como una figura legal con derechos, sino como una persona que merece respeto y justicia. La conversación avanza hacia la revisión de finanzas. Donde antes había confusión y negligencia, ahora hay claridad y propósito. Contratar a un contador ha sido una de las decisiones más acertadas que pudo tomar. Las cifras organizadas en gráficos y tablas entregan una narrativa de estabilidad que no existía cuando su economía era administrada entre las sombras de otras personas. Cada entrada y salida de capital ha sido analizada hasta el más mínimo detalle, asegurándose de que su posición financiera sea sólida como una roca. Este nuevo control financiero es tanto un escudo como una espada, herramientas indispensables para enfrentar el duelo familiar que está por venir. A pesar del brillo de los logros, hay una sombra que sobrevuela la sala: la incertidumbre de cómo reaccionará su hijo y su nuera al darse cuenta de que ella no solo ha partido, sino que lo ha hecho con una estrategia bien orquestada. ¿Estarán ellos listos para confrontar la verdad escondida tras años de ignorancia? En lo más profundo, ella sabe que su ausencia dejará un vacío que despertará sentimientos contradictorios. Parte de ella teme el impacto emocional que esta revelación tendrá en su familia, pero otra parte se siente liberada al estar liberando al fin el peso de las expectativas de otros. En el mundo familiar de la suegra, los roles alguna vez fueron claros e inquebrantables, pero ahora son maleables e indefinidos. Al asegurarse de que cada acción tenga un respaldo legal y que cada movimiento esté calculado, ella ha echado manos de herramientas que jamás consideró necesarias en una dinámica familiar. Con cada firma en el papel y con cada mirada aprobatoria de su equipo legal, alguien más fuerte y seguro de sí mismo emerge del trasfondo de años de complacencias y sacrificios. Cuando la reunión llega a su fin, el abogado le estrecha la mano con una confianza que refuerza la importancia de su causa. La suegra abandona la oficina sintiendo que el peso que llevaba sobre sus hombros se ha aliviado. Mientras camina por el pasillo con los ecos de sus pasos resonando a su alrededor, puede casi visualizar el camino ante ella. Ya no está definido por las decisiones y juicios de otros, sino construido a partir de sus propias elecciones, convicciones. Sin embargo, no todo es un simple asunto de legalidades y números. Este es solo el comienzo de un proceso más amplio de reconocimiento personal y comunitario. Deberá enfrentarse a conversaciones incómodas y tomar decisiones difíciles, pero con cada paso que da, se acerca más a la reconquista de su espacio y su autonomía. Aunque el camino esté lleno de desafíos, ella ha aprendido a confiar en sí misma y en el proceso de sanación que ha iniciado con tanto coraje y determinación. Al salir de la oficina, el aire fresco del exterior la envuelve, y con él
un renovado sentido del propósito y la resolución. Ella sabe que los próximos días no serán fáciles, pero la certeza de que está preparada para lo que venga le proporciona una paz interior que trasciende cualquier perjuicio o dolor pasado. Ha tomado las riendas de su vida y cada acción, aunque inicialmente motivada por la necesidad de proteger sus derechos, se transformará eventualmente en una bandera de independencia y superación, inspirando a otros a luchar por sus propios espacios de respeto y dignidad. Al cruzar el umbral de la puerta, el hijo y su esposa enfrentan una casa vacía que, aunque físicamente intacta, resuena con ausencias y verdades ineludibles. La desaparición de la suegra no solo deja un espacio físico, sino una brecha emocional que empieza a deteriorar la fachada de seguridad tejida por el hijo y su esposa durante tanto tiempo. Cada habitación, cada mueble, parece murmurar el eco de lo que su presencia solía significar. El silencio es elocuente, y las paredes, testigos mudos de sus pasados descuidos, parecen haberse convertido en acusadores implacables, manifestando la negligencia de la pareja. Es inevitable, el hijo revisita las conversaciones, o más bien las omisiones que han jalonado su relación con su madre. La incomodidad se instala en su pecho como una piedra que no sabe remover ni tragar. Es en este punto de inflexión donde el autoengaño se estrella contra la dura realidad. Ignorar a quien te dio tanto, a quien compartió en silencio sus días, por el bienestar de tu familia, crea una tensión que se siente literal y emocional. El exhausto intento de mantener una imagen ideal de familia sin la conciencia y reconocimiento de sus verdaderas necesidades no solo era una carga no correspondida, sino ahora un recordatorio inapelable de sus falencias. La mujer que antes había visto a su suegra como un simple anexo a su vida matrimonial, se encuentra frente a un espejo emocional que le devuelve una imagen incómoda. La realidad de la manipulación y el egoísmo disfrazados de éxitos profesionales empieza a descomponer la imagen que construyó para sí misma. La revelación de que este pequeño acto de exclusión fue el catalizador para su marcha repentina le genera un desasosiego que no puede ignorar. Mediante una introspección dolorosa, comienza a entender que cada vaso de agua que bebió en aquella casa estaba lleno de esfuerzo y sacrificio no reconocidos. A medida que el día declina, se dan cuenta de que las respuestas ya no se pueden buscar en su entorno, deben indagar en sí mismos. La ausencia de la suegra les ha obligado a enfrentar las consecuencias de una indiferencia prolongada. Sentados en la sala, donde la familia solía reunirse para las noches de cine o las cenas dominicales, el espacio se siente más grande, más frío. Sin la energía cálida que ella solía aportar, el hogar se convierte en una gran extensión de decisiones no tomadas y palabras no dichas. Por primera vez, el hijo y su esposa contemplan un camino que no habían previsto, uno donde deben reconocer las fallas para construir una convivencia que honre a la matriarca. Ya no se trata solo de restituir un espacio vacío, se trata de comprender que el respeto y el agradecimiento no son gestos transitorios, sino cimentaciones del hogar que alegan haber construido juntos. En este proceso deben preguntarse qué es lo que realmente valoran y cómo pueden reconciliar esa visión con el respeto y la gratitud que ahora entienden que deben expresar. Sin embargo, las realizaciones individuales son solo el punto de partida. La falsa fachada que mantuvieron comienza a desmoronarse, revelando una necesidad mayor, el restablecimiento de la confianza y la empatía genuina. Los dos ahora activos participantes en su narrativa familiar confrontan la necesidad de un diálogo sincero que despeje los espacios que el rencor y la indiferencia han ocupado. El proceso no será ni fácil ni inmediato, pero la llegada de esta verdad se erige como el inicio imprescindible de una nueva dinámica que puede y debe ser nutrida. En este crisol emocional, la pareja encuentra una dualidad transformadora. El reconocimiento de sus errores no es el fin, sino la oportunidad de un renacimiento en sus relaciones. A medida que el reloj avanza hacia el futuro, observan que la reconstrucción es tanto un acto de voluntad como una promesa que debe ser cumplida. Con el coraje emergente de reconocer lo que han ignorado y la determinación de no repetir los mismos patrones, se preparan para enfrentar las consecuencias y responsabilidades completas de sus acciones, convirtiéndose en protagonistas de una narrativa que aún pueden definir.
En silencio ambos comprenden que necesitarán algo más que palabras hábiles para reparar los daños cometidos. La verdadera reconciliación requerirá profundizar en el entendimiento y en los gestos significativos que reflejan un compromiso renovado para sanar las herencias emocionales de la familia, convirtiendo este despertar doloroso en un trampolín hacia una convivencia más auténtica y gratificante para todos los involucrados. Los primeros pasos hacia una posible reconciliación se dan en el crisol del reconocimiento y la reflexión. La familia, al verse enfrentada a las pruebas y realidades que la suegra ha traído a la luz, comienza a evaluar el impacto de sus acciones pasadas. Ha llegado el momento de enfrentar la verdad sobre cómo sus decisiones y actitudes han contribuido a la discordia y la desconfianza. No pueden seguir actuando con desdén o indiferencia, porque ahora todo está sobre la mesa: los documentos, las palabras no dichas, los silencios ensordecedores que han marcado su convivencia. Este examen de conciencia es inevitable, y aunque doloroso, absolutamente necesario. El hijo, quien alguna vez vio a su madre solo a través de la lente de sus propios resentimientos y heridas infantiles, debe lidiar ahora con el hecho de que su silencio y pasividad han alimentado las tensiones familiares. Más que nunca, necesita replantearse el papel que ha desempeñado en este enredo emocional. Ahora debe elegir entre dos caminos. Puede seguir escapando de sus responsabilidades, un curso que llevaría al colapso final de la relación con su madre, o puede optar por el arduo camino de la reparación y la reconciliación que requerirá apertura, honestidad y un compromiso renovado. La nuera, quien en su éxito personal y profesional había pasado por alto la importancia de la inclusión y el respeto mutuo, comienza a ver a su suegra no solo como un persistente recordatorio de lo incómodo y difícil de las relaciones familiares complejas, sino como un ser humano con sus propias luchas y decepciones. La crudeza del enfrentamiento ha abierto una grieta en su armadura emocional, permitiendo una introspección que antes había evitado. Reconoce que sus acciones, aunque quizá no malintencionadas, han dejado en el camino un rastro de dolor y aislamiento que ahora debe enfrentar con humildad y empatía. Mientras estos momentos de reflexión se entrelazan como hebras de una tela compleja, el impacto de la verdad revelada comienza a tejer un nuevo panorama familiar. La revelación de la documentación con pruebas indiscutibles de la propiedad de la suegra despista cualquier intento de negación o desvío. No hay regreso a la ignorancia. La confrontación es absoluta y requiere respuestas claras y decisiones firmes por parte de todos los involucrados. El proceso no es lineal. Las emociones fluctúan y los pensamientos anteriormente cristalizados se disuelven en el ácido de la verdad. Las dudas nacen del reconocimiento de fallas propias. Comprensiones nuevas luchan por encontrar su espacio en corazones acostumbrados a la rigidez del juicio y la autojustificación. Se desvela una serie de disculpas necesarias, pero sobre todo una necesidad de acciones concretas que reflejen cambios reales y compromiso. En este nuevo escenario, el papel de la suegra no se limita a ser una figura anciana relegada al fondo. Se posiciona como el pivote desde el cual podrá nacer una nueva cohesión familiar si todos toman la decisión consciente de permitir que así sea. Su insistencia en ser vista y reconocida es tanto un gesto de autoafirmación como una invitación a su familia para que también se encuentren a sí mismos en el proceso. Cada diálogo, por desgarrador que sea, plantea un acto de reconocimiento mutuo esencial para cualquier reconciliación veraz. Este reconocimiento, sin embargo, no promete un camino despejado. Las decisiones tomadas deberán ser sostenidas por acciones que sean imperativas para construir puentes donde antes solo hubo muros. Sin embargo, la oportunidad de reconstrucción está presente, vibrante e ineludible. La trama sigue abierta, aún sujeta a las elecciones de sus protagonistas. En este punto crítico, cada miembro de la familia debe decidir si abrazará la vulnerabilidad como una herramienta de cambio o si será prisionero de su propio orgullo non grato. En el tenso equilibrio entre confrontación y resolución, emerge la posibilidad de avanzar hacia la verdadera reconciliación, pero queda claro que solo se logrará a través de un compromiso constante y valiente de desmantelar viejas costumbres.
A medida que iluminan las áreas oscuras de su historia familiar, las tensiones dejan de ser una carga inmutable y se convierten en cicatrices que pueden sanar y cambiar los rumbos futuros de la familia. La lección es clara: el poder de la verdad, aunque a menudo doloroso, es innegable. Y cuando se abraza con intención y reflejo, puede ser el catalizador para el cambio más profundo. El ambiente en la sala de reuniones está cargado de tensión. Las miradas se cruzan y las palabras no dichas parecen llenar el espacio. La suegra, en su papel ahora empoderado y seguro, está acompañada por su abogado, una figura de respaldo que simboliza su recién descubierta fortaleza legal. Enfrente están su hijo y su esposa, visiblemente inquietos, conscientes de que las dinámicas han cambiado drásticamente. El abogado de la suegra toma la palabra y presenta las opciones legales con una frialdad calculada. El posible desalojo del hijo y su esposa, o la división de la propiedad, se ponen sobre la mesa. La atmósfera es de una frágil tranquilidad. Un movimiento en falso podría hacer que todo colapse. La suegra, con una calma impuesta, observa a su hijo. Sus ojos no son los mismos que alguna vez reflejaron amor y orgullo incondicional. Ahora son un reflejo de decepción, pero también de determinación. El hijo, al percibir esto, experimenta una mezcla de culpa y arrepentimiento. ¿Cuándo fue que permitió que las cosas llegaran a este punto? Su esposa, por otro lado, parece estar a la defensiva, su orgullo, aún latiendo con fuerza, dispuesta a defender su posición a toda costa. El abogado de la suegra continúa describiendo las implicaciones de cada opción legal. Hay un énfasis en la fortaleza de la evidencia que respalda la propiedad de la suegra sobre la casa. Resulta innegable que la realidad que solían ignorar ahora está completamente expuesta. La confrontación, que inicialmente parecía una táctica de venganza, ha tomado forma de justicia, una reivindicación largamente debida. En este proceso, cada palabra, cada mirada tiene un propósito. La suegra está dictando los términos, algo que su familia nunca anticipó. Ella no busca humillarlos, pero la firmeza en sus decisiones es inquebrantable. Es un recordatorio poderoso de que cada acción tiene una consecuencia, y ahora es momento de enfrentar la suya. Detrás de cada gesto calculado hay lecciones de vida que se entrelazan de manera inexorable. La importancia de respetar a aquellos que desempeñan roles cruciales en la vida de uno nunca debe subestimarse. El valor de la familia, inherente en los espacios más compartidos, se ha manifestado ahora en su ausencia. La suegra, en esta actuación, no solo toma el control de su propio destino, sino que también enseña una lección sobre el poder de las verdades enterradas y sus repercusiones a largo plazo. El hijo y su esposa se ven obligados a reflexionar sobre sus decisiones pasadas. Esta confrontación no es solo un asunto legal, sino un llamado a despertar. Cada mirada que su madre les devuelve es un recordatorio de sus fallos, pero también una oportunidad no expresada de redención. La posibilidad de una reconciliación está presente, pero requerirá de un compromiso genuino y valiente para desmantelar el orgullo y abrazar la vulnerabilidad. ¿Será posible que puedan cambiar el rumbo y comenzar de nuevo? Mientras la reunión avanza, surge una tensión subyacente que busca resolución. No es simplemente un caso de lucha por propiedad, es un grito en busca de reconocimiento, de reciprocidad genuina en las relaciones familiares, donde antes solo hubo espacios ocupados por palabras vacías y actos de descuido. El encuentro legal, en toda su formalidad, es solo una manifestación del conflicto emocional que ha estado burbujeando debajo de la superficie. El poder de cambiar el destino familiar está en juego. La suegra, con su determinación, ha demostrado que la verdad, aunque a menudo dolorosa, es innegable. Sin embargo, queda la pregunta: ¿podrán los corazones rotos ser reparados más allá de lo que las leyes dictan? La respuesta por ahora permanece en las manos de los protagonistas de esta saga emocional. La audiencia, observando este drama desenmascarado, se enfrenta a su propio espejo de acciones y omisiones en sus vidas. Es un relato universal de cómo las relaciones familiares, siempre complejas, siguen siendo los cimientos de nuestras vidas, y cómo a veces basta un acto de valentía para redefinirlas por completo. Este es el momento en que el orgullo puede ser transformado en humildad, y donde el pasado puede convertirse en el prólogo de un futuro más armonioso. La elección, como siempre, estará en manos de quienes decidan finalmente aceptar el desafío del cambio verdadero.
La propuesta de cohabitación que la suegra pone sobre la mesa deja a todos sorprendidos. Cada palabra se siente como una hoja bien afilada cortando con precisión la niebla de indiferencia que había cubierto sus relaciones. Por primera vez les ofrece una oportunidad, no un ultimátum, sino un reto para comenzar de nuevo. Pero esta cohabitación no será como antes, donde las fronteras se desdibujaban y se pisoteaba el espacio vital de otro como si fuera propio. La oferta es simple, aunque desafiante. Compartirán el techo, pero con reglas claras que enmarcarán una convivencia saludable y respetuosa. Deben aprender a cohabitar, compartiendo no solo el espacio físico, sino también responsabilidades y respeto. Es un llamado a la acción para su hijo y su esposa, que ahora deben confrontar las consecuencias de sus costumbres arraigadas y considerar nuevas maneras de habitar en conjunto. Lejos han quedado los días donde el silencio e indiferencia eran las herramientas preferidas del conflicto pasivo. Ahora deben participar activamente en la cura. El principal protagonista de este drama es el respeto mutuo, un concepto que había sido ignorado, pero que ahora se convierte en el pilar sobre el que deben asentar este nuevo capítulo. Si bien la suegra podría haber optado por el camino más fácil y contundente, desechar cualquier posibilidad de coexistencia para siempre, ella ofrece este arreglo como una lección de vida, una oportunidad para que su familia redescubra el valor de la reciprocidad y la empatía en sus relaciones. Confrontados con esta oferta, la familia se enfrenta a una elección. Deben decidir si están dispuestos a aceptar estas condiciones y asumir las responsabilidades que este tipo de convivencia implica. Vano sería negar que a menudo la cercanía física puede exacerbar tensiones emocionales profundamente enterradas. Sin embargo, también es cierto que el peso compartido de este desafío puede forjar lazos más fuertes. El suegro observa desde su retrato en la pared. Su presencia tácita aún ronda la casa tal y como lo hace el espectro de decisiones pasadas y ausencias presenciales. Sigue siendo una figura guía, aun cuando no físicamente presente. Su ausencia enseña cómo su presencia guiaba, recordando constantemente a la familia que el amor y el respeto no pueden ser separados del entorno familiar. La suegra, en un gesto que fusiona fortaleza y vulnerabilidad, deja abierta la puerta a la reparación emocional, incluso a sabiendas de que la aceptación de este acuerdo es solo el inicio del verdadero trabajo emocional. A medida que los días avanzan y los nuevos acuerdos se ponen a prueba, cada pequeño desacuerdo, cada malentendido y corrección, se convierte en una partícula de polvo que lentamente ayuda a limpiar el panorama nebuloso que se había asentado en sus vidas. Se inician los primeros signos de reconocimiento mutuo por actos de consideración aparentemente simples, como respetar la privacidad de otro o compartir un elogio a destiempo. La hija política, quien en otra vida podría no haber visto a su suegra como un aliado, comienza a notar los matices de esta coexistencia bajo un nuevo lente. Sus esfuerzos por adaptarse a esta nueva dinámica le enseñan que la soledad de corazón no se remedia con la compañía de cuerpos, sino con un vínculo empático genuino que nunca había aprendido a valorar. Y en este proceso de amoldamiento, ve renacer una humanidad sencilla en su suegra, una mujer que había estado reducida a un simple rol, nunca apreciada más allá de su utilidad percibida. Aquí el lector o audiencia es llamado a reflexionar sobre sus propias dinámicas familiares. No se necesita tener un conflicto del tamaño de una demanda para comprender el valor de las relaciones. A menudo el cambio comienza en los espacios más humildes, en un esfuerzo de mayor comunicación, en el agradecimiento tácito que se expresa en la búsqueda de soluciones conjuntas a lo que incomoda. La audiencia debe cuestionar estos conceptos en sus vidas, preguntándose si las fronteras de sus relaciones son claras o si también están nebulizadas, a la espera de un acto de valentía para redefinirse. Es este redescubrimiento de los lazos familiares el que transforma las instrucciones pragmáticas en una labor de amor continuo. La suegra no predica ideales inalcanzables, ofrece ejemplos practicables de interactuación diaria que esta familia, como tantas otras, está comenzando a comprender. En la práctica, encuentran lo que los libros no pueden enseñar, que el perdón y la reparación son acciones, no sentimientos pasivos. En esta evolución diaria, los lazos previamente desgastados empiezan a recoser.
La cohabitación en este sentido se convierte no solo en una estrategia eficaz de sobrevivencia, sino en un camino hacia el renacimiento del verdadero significado de familia. El proceso de sanar una relación familiar rota empieza con el reconocimiento del daño y la valentía de enfrentar los conflictos subyacentes. La suegra y su hijo inician un proceso terapéutico que, aunque difícil, es necesario para desmontar años de resentimiento y construir un nuevo pacto de respeto y cariño. En el ámbito de la psicología familiar, este viaje se entiende como una travesía a través de paisajes dolorosos, donde cada paso hacia el perdón se siente como un eco de antiguas heridas, pero también marca el terreno para que crezcan nuevas formas de entendimiento. La dinámica de poder que había definido su relación ahora se desdibuja dentro del consultorio del terapeuta, un espacio neutral que desafía a cada uno a ver más allá de sus propios muros defensivos. La madre, quien durante tanto tiempo había sido tratada como una sombra en su propia casa, empieza a mostrar su luz. Su hijo, en cambio, experimenta una revelación escalofriante: el reconocimiento de su papel en el maltrato emocional hacia la mujer que le dio la vida. En este tenso pero revelador intercambio, ambos son obligados a mirarse al espejo de su historia compartida y ver las reflexiones de su dolor colectivo. El dolor de las sesiones iniciales radica en la confrontación de las verdades incómodas. La madre narra con una calma adquirida a través de los años cada visita ignorada, cada palabra desechada. Su hijo, sentado a la distancia de un mundo emocional que había construido para protegerse, se enfrenta a la incomodidad de asumir la responsabilidad de sus acciones. Aquí reside el verdadero coraje, en la aceptación de los propios errores y la disposición para enmendar el futuro. Bajo la guía del terapeuta, empiezan a delinear los contornos de una nueva relación basada en el entendimiento mutuo. Es en este ámbito terapéutico donde la madre empieza a asumir un rol distinto, no solo como una figura materna, sino como una mujer con derecho a ser vista y valorada en todos los aspectos de su vida. Su hijo, transformado por la ola de reflexiones, empieza a comprender que el respeto no es un regalo que se otorga frívolamente, sino un derecho inherente que había negado sin saberlo. Se forja así un pacto silencioso, un compromiso para reconstruir el puente que ellos mismos habían quemado. Cada sesión de terapia es una capa delgada que se levanta del muro que habían levantado entre ellos. A medida que el diálogo avanza, el lenguaje del perdón empieza a infiltrarse en sus interacciones. Las disculpas, al principio dadas con titubeo y culpa, se convierten en frases que liberan y restauran la dignidad perdida. En este diálogo íntimo y restaurador, se abre un camino hacia un futuro compartido que es mucho más que un simple acuerdo de coexistencia. Es una nueva fundación basada en la comprensión y la empatía. Paralelamente, este proceso de sanación revela la importancia de la comunidad y el apoyo externo en el restablecimiento de una familia. Los amigos, otros familiares y el propio terapeuta juegan papeles cruciales al ofrecer perspectivas objetivas y alentar un diálogo continuo. En cada narración repetida de incidentes del pasado surgen detalles previamente ignorados que iluminan el camino hacia un mayor entendimiento y reconocimiento de la humanidad compartida. La pregunta se vuelve clara: ¿puede la familia, al enfrentarse a estas verdades compartidas, encontrar la fuerza para rediseñar su futuro colectivamente? Este tipo de sanación no ocurre en un vacío. Requiere del esfuerzo constante y consciente de cada individuo dentro del sistema familiar, retomar conversaciones que se habían dejado inconclusas y abordar con valentía los sentimientos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Es un recordatorio poderoso de que lo que se ha roto puede sanar y que el dolor no siempre tiene la última palabra. Al final, el proceso terapéutico no solo restaura las relaciones, sino que así redefine lo que significa ser una familia. Tras esta experiencia, su significado ya no se limita a la cercanía física o a los lazos de sangre, sino que abarca una relación construida sobre la base de la reconciliación y el respeto ganado. Este proceso de curación advierte a la audiencia sobre las potencialidades latentes en sus propias dinámicas familiares, alentando una introspección valiente y una acción consciente para reconfigurar sus futuras interacciones. La cohabitación nunca es una transición sencilla, especialmente cuando se lleva a cabo en el entorno de dinámicas familiares profundas y a menudo no expresadas.
La familia, ahora forzada a convivir con nuevos inquilinos, se enfrenta a un proceso de adaptación lleno de desafíos emocionales y logísticos. Aquí las dinámicas preexistentes se ven agravadas por la presencia de personas externas, lo que obliga a cada miembro a confrontar no solo el pasado, sino también sus percepciones de lo que significa vivir en comunidad. Estos nuevos inquilinos no son simplemente observadores pasivos, traen consigo sus propias historias, sus propios traumas, que aunque diferentes resuenan con las heridas no resueltas de la familia. En este sentido, la casa se convierte en un crisol de emociones y situaciones no abordadas, un escenario donde las verdades ocultas y las mentiras elegantes colisionan con la cotidianidad. Las chamuscadas expectativas de privacidad y territorio ahora deben ser negociadas diplomáticamente, a menudo rodeadas de silencios elocuentes y miradas cargadas de significado. Este nuevo entorno es un laboratorio vivo para el cambio, impulsando a los miembros de la familia a reexaminar sus hábitos y su posición dentro del grupo familiar. Los viejos rencores comienzan a ser relevados por la practicidad que demanda la convivencia, y en esto se gana un espacio para la reflexión. En muchas ocasiones son los gestos cotidianos: hacer el café en la mañana, repartir las tareas del hogar, negociar el uso del baño compartido, los que iluminan con más claridad las grietas y las potencialidades de las relaciones familiares. Comenzar a vivir con otros, especialmente después de un período de conflictos internos, ofrece una oportunidad única para observar cómo evolucionan y se desarrollan las personalidades. Las conversaciones que antes podrían haberse evitado, ahora deben ser abordadas de frente, y las tensiones que podrían haber sido ignoradas ahora tienen una audiencia lista para participar. Este es un recordatorio constante de que el cambio, aunque incómodo, es un facilitador necesario para el crecimiento. La familia aprende que coexistir no siempre significa comprometerse, sino entender cuándo y cómo ceder, cuándo afirmar y cuándo escuchar. Aprenden que la vulnerabilidad compartida no es una señal de debilidad, sino la semilla misma del cambio. Aquí la fuerza no es inherente a quien levanta la voz más alto, sino a quien puede escuchar el susurro de las emociones no expresadas y responder con compasión. Cada miembro de la familia se ve impulsado a replantearse su papel, no solo dentro de su microcosmos familiar, sino también en la comunidad más amplia, que ahora los incluye a ellos y a sus nuevos compañeros de casa. De manera lenta pero precisa, se dan cuenta de que la empatía es una habilidad que se aprende en el proceso, fortalecida por las experiencias compartidas y el reconocimiento de la humanidad en el otro. En este entorno fluido, la madre política, antaño relegada a preparar las obras, encuentra su voz y su lugar. Ya no es la figura invisible en la esquina de la habitación, sino un agente crucial de cambio, un punto de referencia que no solo genera estabilidad, sino que también ofrece una brújula moral para las generaciones futuras. Con cada pequeño acto de generosidad, cada conversación que antes se habría considerado trivial, se construyen puentes no solo entre los individuos que habitan la casa, sino también dentro de cada uno de ellos. Las discusiones sobre el presupuesto de la casa, por ejemplo, se transforman en oportunidades para desarrollar habilidades de comunicación significativa y asertiva. Las cenas compartidas ofrecen un terreno fértil para el entendimiento cultural y personal, mientras que los desacuerdos sobre asuntos domésticos se convierten en ocasiones para cultivar la paciencia y redefinir límites de una manera que respete a todos los involucrados. El impacto de esta cohabitación no se limita únicamente a los que están bajo un mismo techo. La comunidad externa observa y aprende, ganando lecciones invaluables sobre lo que significa el verdadero compañerismo y cómo reconstruir un sentido de hogar desde el respeto, la cooperación y la aceptación. Este periodo detona un proceso de aprendizaje mutuo y evolución personal. Los patrones de comportamiento que una vez se cristalizaron en hábitos ineficaces se desmoronan lenta, pero seguramente, dejando lugar para nuevas formas de ser que valoran la diversidad y el aporte único de cada individuo. Esta oportunidad de redefinición en tiempo real no es solo una táctica de supervivencia, sino una ruta hacia una vida hecha para sanar, no solo para coexistir. Las relaciones familiares son una intrincada danza de emociones y expectativas no dichas. La suegra, una figura a menudo relegada a la sombra,
surge ahora como un prisma, a través del cual se filtran tanto el perjuicio como la curación. En el hogar revitalizado por las recientes tensiones y el despertar emocional, los miembros de la familia comienzan a dar pasos cautelosos hacia una coexistencia más armónica. No es un proceso sencillo ni rápido, más bien se asemeja a un lento desgarramiento de velos que deja al descubierto la complejidad del tejido emocional que los conecta. Aquí la gratitud y la humildad emergen como los hilos invisibles que mantienen unido este tapiz familiar, ofreciendo la posibilidad de sanar viejas heridas y construir nuevas fundaciones. Las cenas familiares se han transformado de rituales mundanos en ocasiones cargadas de significado, donde cada palabra y acción retumba con ecos de intención renovada. La madre política, que antes se sentía una mera espectadora en la vida de su hijo y nuera, encuentra momentos de conexión genuina al expresar su agradecimiento por pequeños gestos cotidianos que habían pasado desapercibidos. Estos intercambios, aunque breves, sirven como recordatorios de que el amor y la consideración no son solo sombríos conceptos, sino acciones tangibles que pueden cicatrizar incluso las fisuras más profundas. Sin embargo, el camino hacia el entendimiento mutuo está salpicado de desafíos y retrocesos inevitables. La familia debe confrontar sus propias imperfecciones y errores pasados con un grado de humildad que no se les ha exigido antes. Esto significa en ocasiones dar un paso atrás y admitir la falta de conocimiento o la predisposición al juicio que antes dificultaban la comunicación honesta. En este contexto, la madre política se convierte en una figura de sabiduría y paciencia, guiando de manera sutil pero firme el rumbo de las relaciones familiares hacia aguas más calmadas y cálidas. La importancia de la humildad no puede subestimarse en este viaje de reparación emocional. Cada miembro de la familia debe dedicar tiempo a la introspección, evaluando críticamente dónde se han extraviado y cómo pueden mejorar. Para algunos significa reconocer por primera vez las pequeñas agresiones que se deslizaron sin ser cuestionadas en el tejido cotidiano de la vida familiar. Para otros es la aceptación de que no tienen todas las respuestas, abriendo así un espacio para que otros aporten su perspectiva única. Este ejercicio de humildad, aunque incómodo, es esencial para derribar los muros de la hostilidad y el malentendido que se han acumulado con el tiempo. En el centro de este proceso de sanación está el acto de perdonar, no como una concesión, sino como una poderosa herramienta de liberación personal. Perdonar no necesariamente implica olvidar, sino reconocer el dolor pasado y decidir conscientemente no permitir que dicte las condiciones del futuro. Aquí la suegra da el ejemplo, optando por relevar las viejas rencillas en favor de un entendimiento renovado, no solo por su propio bienestar, sino por el futuro de la relación con su hijo y su nuera. En lugar de cargar con el peso de antiguas ofensas, elige romper con ese ciclo y fomentar un ambiente donde el amor pueda florecer. El impacto de estos pasos hacia la reconciliación trasciende más allá de las paredes de su hogar. La comunidad que observa este proceso se convierte en testigo de la fortaleza necesaria para admitir errores y la valentía para empezar de nuevo. El ejemplo de cómo manejar relaciones familiares en conflicto se convierte en una enseñanza para muchos, una muestra palpable de que la humildad y la gratitud son ingredientes esenciales en la receta para el verdadero cambio y la conexión con Ayumana. Así, mientras cada miembro de la familia avanza con cautela, sus esfuerzos combinados pintan un retrato de resiliencia y esperanza. La historia de esta madre política y su familia no es solo un cuento de desamor y reparación, sino un testimonio del poder del cambio, cuando está impulsado por la verdad, la compasión y el deseo de un futuro compartido. En última instancia, cada pequeño paso hacia la reparación y el reencuentro se convierte en una senda hacia una vida más significativa, en la que el hogar no solo se siente completo, sino verdaderamente vivido. La autonomía y el renacimiento de la suegra son una evolución natural de su viaje, una manifestación vibrante de su resiliencia y capacidad de adaptación. Liberada de las cadenas que la mantuvieron atada a conflictos pasados, decide canalizar su experiencia acumulada y su destreza en el arte del tejido. Convertir esta habilidad en una oportunidad de negocio no solo representa una fuente de ingresos sostenibles,
sino también un anclaje hacia una vida plena y significativa independiente de las dinámicas familiares. Este nuevo capítulo en su vida comienza con algo tan sencillo como enseñar clases de tejido en el centro comunitario local. Aquí, frente a un grupo de mujeres que buscan aprender o simplemente encontrar un espacio donde expresarse, encuentra una comunidad que aprecia su sabiduría y creatividad. Sus clases se convierten en algo más que lecciones técnicas. Se transforman en sesiones donde se comparte vida, donde los hilos de lana se entrelazan con historias, esperanzas y risas. Cada reunión enriquece tanto a la instructora como a las estudiantes, creando un círculo de apoyo mutuo e inspiración. Al poco tiempo, el rumor sobre las clases se extiende por el vecindario. La demanda crece, y pronto la suegra se expande más allá del centro comunitario. Comienza a recibir a entusiastas del tejido en su hogar, reorganizando su espacio para acomodar a más participantes. Cada clase se convierte en un pequeño taller donde las mujeres se sienten empoderadas, al finalizar una prenda, un símbolo tangible de sus propios logros personales. Este ejercicio de enseñanza y aprendizaje se convierte en una metáfora de su propio viaje hacia la autonomía. Cada prenda tejida es una celebración de la resistencia humana y de la capacidad de crear belleza a partir de los hilos retorcidos de la vida. A medida que su notoriedad crece, la suegra incluso considera publicar un libro de patrones de tejido, algo que resuma tanto las técnicas que ha perfeccionado como las historias enriquecedoras que ha compartido con sus estudiantes. Este proyecto, aunque ambicioso, es una representación auténtica de su persistencia y su deseo de dejar un legado tangible y positivo. En cada página, impregna no solo instrucciones metódicas, sino también anécdotas personales y pensamientos que buscan inspirar a cualquiera que se aventure en el arte del tejido. Financieramente independiente y completamente satisfecha con su nuevo rol en la vida, la suegra finalmente se siente en paz consigo misma. Descubre que su casa, una vez escenario de tensiones y problemas, puede ser también un refugio de tranquilidad y creatividad. La soledad que alguna vez temió, ahora se convierte en un espacio de reflexión y descanso. Ella ya no siente la sombra opresiva de los roles tradicionales. Por el contrario, su identidad evoluciona y florece en direcciones que alguna vez pensó inalcanzables. Este renacimiento no pasa desapercibido. Su familia, especialmente su hijo y su nuera, empiezan a apreciar la increíble transformación que está viviendo. Ahora comprenden que la verdadera fortaleza no radica en aferrarse a expectativas pasadas, sino en la capacidad de redefinir lo que significa ser parte de una comunidad, de una familia, y sobre todo de uno mismo. Al observar el éxito y la felicidad genuina de la suegra, les queda claro que la reconciliación realmente comenzó con el reconocimiento de la autonomía personal. La nueva independencia de la suegra también proporciona nuevos cimientos sobre los cuales reconstruir relaciones familiares. La transformación personal se convierte en una inspiración silenciosa, una fuerza unificadora que recuerda a todos que el cambio es posible, que las heridas pueden sanar y que cada individual en el ámbito familiar tiene la capacidad de, incluso la responsabilidad de buscar la plenitud propia. Finalmente, mientras la suegra disfruta de las tardes en su porche viendo las sombras alargarse al final del día, sonríe con un sentido profundo de satisfacción. Hay una suavidad en su expresión que refleja paz y confianza. Ella sabe que la vida le ha dado una segunda oportunidad para vivir auténticamente y con valentía, y ha sido lo suficientemente sabia y valiente para abrazarla. Las mujeres que la rodean, las generaciones que la siguen, reconocen esta fuerza renovada y celebran su legado de autonomía y amor propio, llevando consigo las lecciones que nunca olvidarán. Y así la historia de la suegra, que una vez caminó en la penumbra de su propia vida, llega a su clímax no con un grito de venganza, sino con la poderosa serenidad de la autonomía. La chispa del cambio encendió un fuego que ella misma avivó, transformando cada paso en un acto consciente de redención personal. Ese fuego no solo la guió hacia la reivindicación de derechos legales y patrimoniales, sino que también iluminó el camino hacia una independencia emocional y económica que una vez pensó inalcanzable. Desde esa primera clase de tejido que impartió la suegra, descubrió un renovado sentido de propósito que coloreó cada día con un matiz de satisfacción profunda.
con cada ovillo de lana que desenredaba y cada puntada que guiaba a sus alumnas desenredaba también las complicaciones emocionales de su pasado. Las sesiones de tejido pronto se convirtieron en círculos de sanación, donde compartía no solo técnicas, sino también sabiduría acumulada, ofreciendo consuelo y comunidad a otras mujeres que buscaban lo mismo que ella: libertad. La enseñanza la llevó a una red de apoyo inesperada donde cada historia compartida con risas y lágrimas tejió una comunidad más fuerte. Dentro de este nuevo ecosistema, ella encontró una base desde la cual construir un nuevo tipo de familia extendida, una donde el respeto mutuo y el crecimiento personal eran las monedas de cambio. A través de los encuentros semanales, la suegra descubría la profunda satisfacción que provenía de ayudar a otros a encontrar su voz y su fuerza interior reflejando la suya. Sus noches ahora eran diferentes. Ya no pasaba las horas preguntándose cómo podría haber sido su vida si las circunstancias fueran distintas. En su porche, sentada con las sombras del atardecer, arreglándose a su alrededor, su mirada no se desviaba al pasado con arrepentimiento, sino hacia el presente con gratitud. Sentía una paz indescriptible bajo los cielos, que más allá de las tormentas de la vida, siempre conservaron su belleza serena. Los pequeños rituales diarios, antes ignorados, se convertían en recordatorios constantes de su renovada libertad. Café en la mañana, el aroma de un libro recién abierto, o el placentero cansancio después de un día productivo, mientras las hojas caían suavemente al suelo. Estos se convirtieron en símbolos de una existencia plena y auténtica, una vida que finalmente le pertenecía a ella, sin interferencias ni expectativas externas que ahogaran su autenticidad. Pero incluso en estos momentos de triunfo personal, la suegra nunca perdió de vista el impacto que su viaje tuvo en los demás. Su hijo y su nuera, testigos inicialmente renuentes de su transformación, fueron lentamente alcanzados por las lecciones silenciosas que ella modeló y personificó. La gratitud y el respeto, antes conceptos abstractos en su hogar, ahora resonaban en acciones concretas, demostrado en gestos simples pero significativos. Ellos comenzaron a ver la vida de su madre desde un prisma diferente, apreciando la complejidad de su viaje y comprendiendo de modo inmediato las cicatrices invisibles que ella había sostenido por años. La ira y el resentimiento que alguna vez la impulsaron hacia el cambio eran ahora distantes sombras de emociones pasadas, dejando un legado de cariño y comprensión que florecía en su lugar. Obligados a reflexionar sobre dónde y cómo ellos podrían aprender de su ejemplo, la suegra sentía la germinación de un nuevo tipo de amor familiar, donde reconciliación y reconstrucción se tejían con el hilo invisible de la autonomía personal. Mientras la tarde daba paso a la noche, un nuevo tipo de oscuridad que ya no le temía, la suegra se reclinaba en su silla con una profunda satisfacción. Una segunda oportunidad le había sido dada por la vida, no para convertirse en alguien diferente, sino para volver a ser con valentía quien realmente era. La mujer que se enfrentó a su propio dolor, que transformó la injusticia en posibilidad, ahora encontraba su voz de manera más fuerte, más resonante y más inspiradora que nunca. En el legado que deja a su paso, el amor propio y el respeto se convierten en pilares que sostienen no solo su presente, sino también el futuro de aquellos que la rodean. Las generaciones que la siguen, fortalecidas por sus enseñanzas tácitas, portan estas lecciones como antorchas que iluminarán caminos nuevos, recordándoles siempre que el cambio es posible, que las heridas pueden sanar y que van en la búsqueda del verdadero significado de ser completos. En el corazón de un hogar donde el aire una vez pesaba con silencio y resentimiento, ahora se escucha el suave murmullo del viento entre cortinas abiertas, un símbolo de cambio y transformación. La suegra, una figura que durante mucho tiempo había permanecido en las sombras de su propia vida, emergió de ese rincón oscuro con una claridad de propósito que reevocó el eco de su propia voz. Los rencores y las heridas que antes habían envenenado su existencia se desvanecieron como hojas secas al viento, dejando espacio para una serenidad que solo se logra después de enfrentarse a la oscuridad más profunda. Así como la tormenta culminante precede a una calma interminable, el adversario, antes omnipotente en su poder de causar dolor, se encontró de repente solo en un mundo que ya no respondía a sus manipulaciones. Como un castillo de arena que sucumbe al avance inexorable de las olas del mar,
Su figura se redujo a sombras, ecos de lo que alguna vez fue dominante. Ella, que alguna vez resistió con cada rasgo de su ser, ahora se erguía no con la carga de una victoria vengativa, sino con la ligereza del viento que sopla a través de una ventana abierta, liberando el aire rancio acumulado por años. En la reconquista de su silencio, la sutileza de su transformación grita más fuerte que cualquier palabra. No había necesidad de proclamaciones ruidosas o de satisfacción demostrativa. La verdadera revancha se había logrado en su propio crecimiento, en la curva ascendente de sus labios, que ya no necesitaban curvarse en muecas de indignación. El verdadero poder se encontraba en la capacidad de reinventarse, de encontrar paz en un mundo que ella misma había ayudado a recomponer. Su reino ahora era el de la tranquilidad, una serenidad que no precisaba testigos para legitimar su valor. Y tú que observas te encuentras en el mismo cruce de caminos, reflexionando quizás sobre tus propias batallas silenciosas. ¿Podrías tú también hallar ese eco interno que subsiste más allá de la estridencia de palabras arrojadas en calenturas de momentos? El viaje hacia uno mismo es el más arduo, el más solitario, pero también el más gratificante. Ella, la testigo de su propio renacimiento, finalmente encontró libertad en las pequeñas cosas, en la caricia homogénea de las telas, sobre las que enseñaba a otras mujeres a tejer, en el susurro de la brisa que acaricia su piel al cerrar los ojos. No necesitó perdonar a los que la hirieron. Algunos pasajes son más profundos cuando se revelan a través del vacío introspectivo. En el silencio de una casa que ha visto la oscuridad y la luz, el ciclo se cierra no con un estruendo, sino con la solemnidad de una habitación vacía y un anillo dejado en el suelo, volviendo a los orígenes de un viaje que empezó con una despedida. Las puertas en su corazón y su hogar ahora estaban abiertas. No había necesidad de más palabras. Solo existía el profundo entendimiento de que algunas historias encuentran su clímax en el murmullo del viento y no en la bravura del trueno. Así, en el lienzo de su vida bordado con hilos de perdón y reconciliación consigo misma, te deja contemplando las propias lecciones aprendidas. No todas las despedidas requieren que se cierren las puertas. Algunas dejan desafiante un umbral abierto, susurrando la posibilidad de futuros caminos aún no andados. Algunos desenlaces no necesitan ruido para ser conocidos, son por derecho propio sagrados.